Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre estrategias de trading. Hoy vamos a ver el sistema SPX and Rate. Bien, lo primero hoy que vamos a revisar un nuevo sistema, así que me gustaría hacer una pequeña cuña para aquellos que nos seguís en el canal de YouTube. Veréis, o en nuestra web, veréis que tenemos varios sistemas y que, bueno, intentamos también poderos proporcionar a los diferentes traders pues herramientas de inversión, y obviamente una herramienta de inversión importante es conocer sistemas, no por intentar liaros, sino sobre todo porque tengáis más herramientas. Es obvio que no todas las personas invierten de la misma manera, y esto hace que conocer diferentes sistemas es conocer diferentes maneras de ser rentable al hacer trading. Sobre todo es importante que de todos estos sistemas veáis cuáles se acomodan más a vuestra manera de ser. Gente muy nerviosa, muy impaciente, que le gusta operar en el corto plazo y que necesita sistemas que operen en el corto plazo de forma intensa. Por eso os presentábamos algunos webinars, como por ejemplo el sistema de Forex de la ventana europea o el sistema de trading coma. Y hay otros sistemas, como por ejemplo el que vemos hoy, que son sistemas más a largo plazo, sistemas mucho más tranquilos, donde van a aportar menos volatilidad a nuestra cartera, pero con unas rentabilidades que, aunque no son muy grandes, ahora las veremos, sean rentabilidades algo más estables. Y hoy hablamos del sistema SPX and Rate. Veréis que este sistema, aunque tiene un nombre un poquito extraño, es un sistema que, si tenemos que enfocarlo sobre si es un sistema de análisis técnico o basado en el análisis técnico o basado en el análisis fundamental, os diría que es un sistema más fundamental que técnico. Y esto significa que lo que nos va a determinar la dirección que vamos a tener en el mercado van a ser datos económicos, no van a ser datos técnicos de gráficos. El sistema pues se forma por dos partes, o tiene dos patas. Por un lado, el SPX o el SP500. Este sistema se basa en la inversión en el SP500. Este va a ser nuestro vehículo financiero. Y ahí lo que vamos a intentar buscar son posiciones largas o cortas, en base a la segunda pata del sistema, que es el unrate, o lo que es lo mismo, la tasa de desempleo de Estados Unidos. Al final lo que intentamos con este sistema es estar largos cuando se producen ciclos económicos expansivos y estar cortos en momentos de recesión. Y para ello, para determinar cuándo nos tenemos que poner cortos o largos en el SP500, pues usaremos el desempleo como nuestro indicador fundamental. Al final, lo que buscamos con este sistema es usar la lógica, y ahora veréis por qué tiene sentido, uno, invertir en el SP500 como índice, y dos, utilizar la tasa de desempleo como el factor clave para determinar la dirección del mercado. Y aquí es evidente, ¿no? ¿Por qué usamos el dato de desempleo o el dato de empleo? Al final, dentro de la economía se produce un círculo mágico que liga muchas de las cosas de las que hablamos muchas veces. Cuando la actividad económica sube, pues hay expansión. Normalmente, además, suelen ser procesos en los que hay más inflación, una subida de tipos de interés mayor, donde también el endeudamiento tradicionalmente suele aumentar, tanto el privado, sobre todo el privado, y en los ciclos expansivos, en las compañías crecen normalmente los beneficios. Este tipo de movimientos expansivos generan mayor actividad, mayor ventas, y aunque es obvio que no significa que porque aumenten los beneficios la rentabilidad de las compañías aumenten, sí que como yo vendo más, porque hay más expansión, más actividad económica, más comercio, pues los beneficios de mi compañía aumentan. También, unido a esta expansión, se acelera el consumo, dado que existe mayor liquidez en el mercado y también existe mayor poder adquisitivo dentro de los consumidores, pues existe una expansión y por tanto hay mayor consumo, que retroalimenta las ventas de las propias compañías. Cuando hay mayor consumo, lo que sucede inmediatamente es que se acelera la producción. Al haber más venta, lo que tenemos son mayores índices de producción. Y es obvio, y aquí entra la tasa de productividad también, pero cuando existe mayor producción, se acelera la creación de empleo. O dicho de otra manera, cuanto más producción existe en las compañías, menor desempleo hay. Y ese precisamente empleo es el que genera mayor beneficio, mayor
poder adquisitivo dentro de las familias que a la vez retroalimenta el consumo, hasta llegar un poco a lo que es el círculo mágico de la economía, y es que cuando el empleo se crea, la actividad económica sube y estamos en un ciclo expansivo. Cuando el empleo comienza a destruirse, la actividad económica significa que se comienza a ralentizar y por tanto comenzamos a pasar de un ciclo expansivo a un ciclo recesivo. Estas dos partes parecen muy obvias, pero cuando nos enfrentamos al mercado solo desde un punto de vista técnico, entender si la dirección del mercado es expansiva o recesiva únicamente con un gráfico puede ser lioso. ¿Por qué? Pues porque dentro de la cotización de cualquier compañía o de cualquier índice tenemos fases de expansión y fases de recesión, a pesar de que la línea económica sea muy clara. En la situación actual en Estados Unidos hay una línea de expansión económica y sin embargo nos hemos mantenido durante prácticamente un año en el que el S&P 500 ha estado en plano. Sin embargo, la situación económica sigue siendo expansiva y la tasa de desempleo sigue siendo baja. Con lo cual, es importante que entendamos cuando estamos invertidos en un vehículo financiero, con datos como el empleo, si cuando se producen pullbacks o retrocesos del índice o de la acción, realmente es por un reflejo de la situación futura económica o bien es un reflejo de el típico sube y baja de cualquier acción. Entonces, este dato, el dato del empleo o el dato del desempleo, que es el que vamos a ver, es fundamental. Y este dato de empleo nos va a marcar la guía a partir de la cual nosotros vamos a invertir. Pensaréis que, bueno, esto teóricamente es muy bonito. Yo también os digo que en el trading, pues cuando te cuentan datos o cuando te cuentan que dos factores deberían estar correlacionados, todo sobre el papel es muy teórico y muy bonito. Sin embargo, esto en el gráfico, ¿cómo se traduce? Fijaros, esto es el índice S&P 500 reflejado en barras y esta es la tasa de desempleo de Estados Unidos publicada mensualmente y que luego vamos a ver dónde la podemos consultar y también el calendario de publicaciones. Y este azul, como os decía, es la tasa de desempleo. Fijaros cómo con una tasa de desempleo decreciente tenemos un S&P 500 creciente. En el momento en el que empezamos a tener una tasa de desempleo creciente, fijaros, primera crisis del 2000, tenemos un S&P 500 que baja. Cuando la tasa de desempleo comienza a bajar, el S&P 500 comienza a subir. Cuando llegamos a la crisis del 2007, veíamos que la tasa de desempleo ya comenzaba a subir, nosotros podíamos habernos anticipado y podíamos haber visto que si aquí el desempleo bajaba y el S&P 500 subía, a partir de una subida de desempleo muy elevada, el S&P 500 debía bajar, como así ha sido. Y fijaros, el S&P 500 comienza a subir y ¿qué comienza a hacer el empleo? Empieza a bajar. Con lo cual, además del dato teórico que estábamos viendo anteriormente, como el empleo debería ser un dato que nos confirmara la dirección de mercado, realmente cuando lo comparamos en un gráfico esto es así. Este sistema, el SPX and Rate, es un sistema dentro del perfil conservador, yo diría, pero con una rentabilidad bastante consolidada. Y que como mínimo además no está fundamentado únicamente en gráficos, o no está fundamentado en gráficos, sino que está fundamentado en datos económicos palpables y que además, desde mi punto de vista, tiene mucha lógica. Al final lo que nosotros hacemos es invertir en el S&P 500 en función de cómo es el mercado, de cómo va la tasa de desempleo. Y dicho de otra manera, como decíamos, la tasa de desempleo lo que hace es que resume la situación económica de la economía. Es importante que entendamos por qué el S&P 500. Fijaros que el S&P 500 refleja aproximadamente o influye en el 60 o 70% del movimiento de una acción. Es decir, cuando nosotros estábamos en la crisis del año 2007, fijaros una compañía como Coca-Cola, cuando el S&P 500 estaba bajando, Coca-Cola bajaba. ¿Significaba eso que Coca-Cola estaba perdiendo cuota de mercado? No, pero Coca-Cola estaba bajando porque el mercado estaba vendido. ¿Por qué? Porque había una situación de crisis y de pánico en la bolsa reflejada por el S&P 500, que resumía todo el conjunto de compañías, que nos estaba diciendo que todos vendían. Con lo cual, Coca-Cola bajaba influenciada por la situación económica. Quiero decir con esto que utilicéis este sistema de inversión o no,
es muy importante que entendamos hacia dónde va el SP500 y es muy importante que entendamos uno de los drivers de lo que marca el movimiento del SP500, como puede ser hoy lo que os estamos presentando con la tasa de desempleo. En este sistema la rentabilidad es menor, obviamente, que invertir en empresas específicas. ¿Por qué? Porque aquí estamos comprando la media del mercado. Estamos comprando 500 compañías a la vez al comprar este índice. Pero obviamente el grado de error cuando tomamos la dirección del mercado es muy menor. Obviamente que al final, si tengo menos errores, es porque asumo menos riesgo, tengo menos volatilidad y por tanto la rentabilidad también va a ser menor. Por eso cuando mucha gente dice mi sistema de inversión gana un 50% al año, pues al final siempre os tenéis que preguntar ¿y qué volatilidad y qué riesgo está asumiendo en cada operación? Porque esto es muy importante. Al final, y esto parece mentira, pero invertir en el SP500 significa que vamos a conseguir no tener que batir al mercado, porque nosotros estamos en la media del mercado. Lo que vamos a conseguir aquí, y esto es mucho, es como mínimo estar sincronizados con lo que está haciendo el mercado. Insisto que si miráis la mayoría de portfolios, muchas de las rentabilidades no llegan casi nunca a batir al mercado, con lo cual no es un sistema complejo de seguir, pero sí es un sistema que te da una rentabilidad base muy importante. Y además es mucho más fácil pronosticar el movimiento en un mercado conjunto, porque tenemos muchos más inputs macro y microeconómicos, que no pronosticar lo que va a hacer mañana una compañía concreta, porque dentro de una compañía concreta hay una serie de información muy concreta asociada a operaciones que puede tener esa compañía, o pronósticos de futuro, o expectativas, y cuando hablamos de un mercado mucho más grande, como el que resume el SP500, la cantidad no manipulaciones, pero sí la cantidad de factores de ruido se reduce cada vez más, dado que la situación económica en conjunto es la que más nos va a marcar esta situación. Aquí, como os decía, dos patas, el SP500 por un lado, la tasa de desempleo por el otro. Aquí, para invertir, obviamente que primero nos tenemos que sincronizar con la dirección del mercado. Y para eso vamos a utilizar, por un lado, el dato de desempleo. Aquí tenéis una web, que esta web publica la tasa de desempleo mensualmente, normalmente en el cierre de cada mes. Principios de septiembre publica el dato de agosto, a principios de octubre se publica el dato de septiembre y este es para nosotros el dato macro que vamos a utilizar. A él le vamos a unir una media móvil simple de 12 meses y además el dato de desempleo lo que vamos a tomar es un dato de desempleo ajustado estacionalmente. Luego cuando entremos en esta web, la que veis aquí, veremos el detalle de cómo seleccionar este dato estacional. Vamos a utilizar, yo recomiendo CFD sobre el SP500, dado que nos van a permitir también dirección larga o corta. Y siempre vamos a mantener una posición siempre y cuando se cumplan las reglas de empleo. Este sistema lo vamos a revisar mensualmente. Cada mes vamos a coger el dato de desempleo, lo vamos a comparar con la media móvil de 12 meses y vamos a determinar si nuestra posición en el mercado tiene que seguir siendo larga o corta en base al dato de desempleo. Ahora veremos un poquito más el detalle, pero para que os hagáis una idea, cuando entramos la media móvil, aquí nos daría una posición de largos, hasta aquí estaríamos largos. Perdonad, este texto es al contrario, Perdón, no, es correcto. Estamos mirando, acordaros, porque a mí ahora me acaba de pasar, estamos mirando la tasa de desempleo, es decir, cuando el desempleo baja, el SP500 sube, cuando el desempleo sube, el SP500 baja. Aquí obviamente tenemos una tasa de desempleo que comienza a bajar, cruza y corta la media móvil de 12 meses. Aquí pasaríamos a estar largos porque el desempleo baja. A partir de este mes estaríamos cortos en el SP500 porque la tasa de desempleo empieza a subir. Y a partir de aquí estaríamos de nuevo largos porque el desempleo comienza a bajar. Sí que os diría que la lectura correcta para evitar este tipo de inputs sería 2 meses consecutivos por encima de la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo esté por encima de la media móvil de 12 meses. Obviamente, en momentos en los que el mercado se gira, esto es típico, esto nos puede llegar a pasar. Aquí en el pasado en alguna ocasión nos ha llegado a pasar, bueno, tenemos que tomarlo como parte de los errores del propio sistema. Pero las reglas son claras, si la tasa de desempleo está por debajo de la media móvil simple de 12 meses es que el desempleo baja, estamos largos, si la tasa de desempleo sube de la media móvil de 12 meses estamos cortos.
Y ahora miramos al pasado. En base a estas reglas, ¿qué rentabilidades hubiéramos obtenido? Pues fijaros que desde el año 2008, y os hablo de un periodo, bueno, complicado, porque estamos en medio de una crisis, solo hemos tenido un año de pérdidas en la rentabilidad con este sistema. El 2008 34%, aquí un negativo de 16, un 9, un 1, un 21, un 40, un 22, un 2. Fijaros aquí que incluso en un periodo en el que el SP500 estaba plano, nosotros sacábamos algo de rentabilidad, y en lo que llevamos del 2016 acumulado tenemos un 8,31. El sistema ha cogido la rentabilidad desde el 2008, ahora mismo nos estaría dando un 123%. Para que veáis que a la larga es un sistema ganador. Lo que tenemos que tener en cuenta son los cambios en el movimiento del mercado, que aquí podemos llegar a tener algún año en negativo. Obviamente que mucho más compensado por el resto de años. Daros cuenta de que normalmente existen ciclos expansivos que duran entre 6 y 7 años y ciclos recesivos que duran entre un año, 3 años. Con lo cual aproximadamente tendremos estos ciclos cada cierto tiempo. Obviamente que en los años en los que cambian el ciclo económico, este sistema puede verse algo más afectado. Si miramos el track record desde el 2008, aquí vemos esta bajada, que es la que os comentaba en el cambio de la dirección, y a partir de aquí la subida en este track record. ¿Qué posición tendríamos ahora mismo? Pues fijaros, desde el 2008 tenemos una posición corta hasta el 2010, junio, comenzamos una posición larga que mantenemos hasta ahora. Este es el dato interesante. Para mí hay dos datos que resumen este sistema. Por un lado, el promedio anual nos está dando un 13% y luego un drawdown del 22-23%. No son datos significativamente malos. Un promedio anual de un 13%, pues la verdad es que es hacerlo la mitad de bien que lo que suele hacer Warren Buffett seleccionando un portfolio. Y estamos hablando de la excelencia para muchos. Warren Buffett tiene alrededor de un 20 y pico por ciento al año de promedio. Y un drawdown de un 22%, que en periodos largos, pues obviamente pues tenemos una recuperación bastante fácil de este capital. ¿De acuerdo? Insisto que este drawdown sobre todo se produce en cambios en el ciclo económico hasta que el sistema se sincroniza correctamente. Este sistema, ya lo habéis visto, es un sistema muy fácil. Únicamente siguiendo un dato macro que tiene sentido, un dato micro, perdón, que tiene sentido, ya podemos hacernos una idea de hacia qué dirección podemos utilizar la compra o venta del SP500. ¿Y qué maneras hay de usarlo? Pues primero como sistema de inversión. Al final tenemos que quedarnos con la idea de que nos puede llegar a aportar un 13% de promedio al año. Además, también lo podemos utilizar como un sistema de coberturas, es decir, cuando nosotros tenemos una posición de cobertura en el mercado, de posición corta en el mercado, una acción que creemos que va a caer y nos ponemos en cortos en ella, una estrategia como esta nos puede determinar si la cobertura la estamos haciendo correctamente o no a través del SP500. O también como un sistema de diversificación en la inversión, es decir, si nosotros encontramos diferentes sistemas, podemos tener una cartera que a su vez se divida en varios sistemas, unos más conservadores, otros más agresivos, de manera que cuando se producen caídas o expansiones, pues nuestra volatilidad dentro de lo que sería el track record global no se ve tan afectado. ¿De acuerdo? Bien, nosotros en la web hemos publicado desde no hace mucho el seguimiento mensual de este sistema, ya que creemos que es un sistema que dentro de lo que es la rentabilidad y el riesgo que aporta es muy interesante, con lo cual mantendremos toda la actualización mes tras mes de cuáles son las posiciones que deberíamos mantener, si largas o cortas, en función del sistema de inversión. Para ello tenéis esta web y en esta web ahora repasaremos un poquito qué es lo que veremos allí. Básicamente en la web lo que vais a encontrar es rentabilidad acumulada anual, vais a ver el track record actualizado mensualmente, vais a ver cuáles son nuestras posiciones y las rentabilidades anuales que ya hemos visto anteriormente, actualizadas obviamente. Al final están dentro de nuestra web /sistema-spx/unrate. Ahora veremos dónde está dentro del menú de la web, ¿de acuerdo? Bien, como os decía al principio, vamos a repasar antes de acabar el webinar dónde podemos encontrar la tasa de desempleo y dónde podemos encontrar este sistema. Fijaros que cuando yo visito mucho esta página,
Invest in España visitamos bastante, no solo yo, sino el resto del equipo, la página de la FRED, porque tenéis datos económicos. Esto es la Reserva Federal, y donde vais a encontrar datos económicos. Si dentro de la barra de menú en Search FRED ponéis Unrate, veréis aquí la data de desempleo, Unemployment Rate, que es de donde salen las siglas, y aquí vais a ver la primera búsqueda es donde encontraréis la tasa de desempleo. Cuando la consultéis, por favor, siempre ajustado estacionalmente para poder aislar los efectos de campañas de Navidad, campañas de verano. Fijaros que mes de agosto cerrado, actualizado el dato a 2 de septiembre, 4,9%. Aquí, ¿qué es lo bueno? Que, bueno, aquí tenéis una escala abajo que podéis filtrar. Aquí en sombreado están las fases de recesión establecidas por la Reserva Federal. Y aquí, interesante, podéis descargaros todos estos datos mensuales. Es decir, cuando le deis a Download, podéis seleccionar el Excel y a partir de aquí no necesitáis casi nada para poder sacar una media móvil de 12 meses. Con lo cual, pues fácilmente os podéis descargar el Excel y actualizarlo cada mes. Súper fácil. Otro dato o otro sitio donde podéis buscar el dato de desempleo y sacar vuestra media móvil y demás. Pues fijaros, nos vamos a nuestra gran herramienta, que yo cada vez de verdad que no tengo nada con TradingView, pero sí que es una gran herramienta, os lo digo de verdad. Y aquí, pues, si buscáis en el ticker Unrate y le ponéis la media móvil de 12 meses, pues rápidamente, ¿de acuerdo? Vais a poder ver la tasa de desempleo porque los datos de la FRED también están agregados aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí la tenéis, clicáis y podréis ver el gráfico como nosotros estábamos viendo antes en la diapositiva. Y finalmente, dentro de lo que sería nuestra web, en investinhispania.com, en herramientas, en estrategias de trading, en sistemas tenemos dentro de lo que serían las estrategias de trading, aquí veréis varias, esta lista espero que poco a poco vaya creciendo, una de ellas es el sistema SPX Unrate. Y aquí vais a poder ver pues todos estos datos actualizados del mes al mes de cierre que estamos haciendo. Aquí vais a poder manteneros sincronizados con lo que estamos haciendo, es decir, si estamos largos o cortos. Esto va enlazado con un documento de Google Docs, con lo cual si hay algo que no veis bien, pues aquí tenéis el enlace que lo cargará. Ahora está cargando la web. Pues aquí veis los datos actualizados, insisto, mensualmente. Cada cierre de mes actualizamos estos datos y además os avisaremos vía Twitter o si estáis suscritos en nuestra web también lo tendréis. Aquí tenéis el dato de la Reserva Federal por si no tenéis ganas de entrar en la web. Ya está preparado incluso para bajar los datos, Download Data, con lo cual si entráis en el sistema ya os podéis descargar directamente los datos. Y aquí tenéis pues nuestra matriz de posiciones, largos o cortos, en función de este dato de desempleo, ¿de acuerdo? Y aquí pues los datos resumidos de las rentabilidades anuales o el track record actualizado, ¿de acuerdo? Fijaros que desde que hicimos la presentación hasta ahora, con el cierre, vamos a un 133,87. El track record normalmente lo tenemos actualizado prácticamente semanalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual tenéis esta gran herramienta, yo creo que es un sistema que os puede balancear muy bien la cartera de sistemas que utilizáis, es un sistema, yo diría, con sentido común, que además os puede llegar a aportar una muy buena rentabilidad, además con una volatilidad que realmente está bastante bien ajustada, ¿de acuerdo? Pues por nuestra parte nada más, recordaros como siempre en nuestra web investinhispania.es o .com. También recordaros que tenemos nuestro portal de blog en Rankia llamado Vender para Comprar y nuestro usuario de Twitter InvestingH. También estamos empezando a ampliar nuestra página web de Facebook, www.facebook.com/investinghispania. Y nada más, que muchas gracias por vuestra atención, que espero que este sistema lo comencéis a testear, lo comencéis a revisar y que os sea muy rentable. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.